probablemente es así, pero sí desde lo aspiracional, desde lo que debiera vernos. Por ahí se dijo en la última mesa, hay empresarios que tienen de una manera o de otra. Yo creo que si nosotros pudiéramos medir cada una de nuestras empresas, mirando los tres valores que la sociedad recibe de la sociedad, o sea, cuántos puestos de trabajo tenés, cuánto le pagás a cada uno, porque no es lo mismo tener 200 puestos de 1.000 pesos, de 200 puestos que cada uno gana 10.000. O sea, ver indicadores concretos de oportunidades laborales, de crecimiento de las personas, de cantidad de bienes que ponen y cuánta plata poner impuestos. Yo creo que eso nosotros como empresarios no lo hacemos habitualmente, no lo difundimos, y me parece que esto es lo que deberíamos trabajar primero adentro, si no lo estamos haciendo, para mejorar. O sea, si nos parece que podemos generar mejores oportunidades de trabajo, lo hagamos. Impuestos, pero no es muy recomendable siempre pagar tanto de más, pero bueno, paguemos todo lo que hay que pagar. Y este indicador puesto y mostrado, estoy seguro que va a cambiar la visión de la sociedad que tienen las empresas, y me parece que es un tema que debemos trabajar, porque es un valor que no hay duda que en cualquier sociedad del mundo es lo que la sociedad está esperando de las empresas. Eso por un lado. El segundo tema, Horacio, el tema de que los empresarios participen en política, me parece deseable, pero creo que la política en Argentina de hoy es de dedicación exclusiva. Entonces lo veo complicado para empresarios activos y que creo que tenemos habilidades para algunas cosas y para otras no, por lo cual habría que ver cómo se puede, si se tiene que hacer de una manera más indirecta que directa, digamos, ¿no? Y por último, me parece una excelente iniciativa para ACDE, creo que hubo varias mesas que trabajaron en el tema de la corrupción. Y cerrando con lo que decía Sebastián, yo creo que más que demandar, tenemos que ver qué podemos ofrecer, y en esto de participar y poner tiempo y plata, creo que sería una muy buena iniciativa. Creo que ACDE tiene un rol claro que todos estamos viendo como gestor, como un lugar de encuentro de valores, y trabajar sobre el tema de corrupción. Hay unas empresas o universidades que lo están haciendo, es todo un tema que hay que trabajar, lleva tiempo, lleva recursos, pero me parece que sería un buen tema para proponerle a ACDE para que desarrolle. Bueno, 4 minutos, 4 cosas. Primero, la importancia de las mesas en reuniones como estas, ¿no? Yo creo que está bueno que no nos confundamos, o sea, que lo importante no es lo que se dice acá, sino que es lo que pasa ahí. Y la dinámica que se arma en la mesa es lo que hace que estos desayunos, si ustedes vuelven el próximo desayuno, porque la mesa más o menos funciona. Entonces me parece que cuidar esto y aprovechar ese espacio es como fundamental. Segunda cuestión, otra vez como tratando de reunir un poco las cosas, hay la percepción de que estamos en un momento de transición entre valores que sirvieron, entre formas de vivir que sirvieron y que ya no sirven más, y en esa transición, en ese cambio se producen tensiones, nuevos equilibrios entre qué es y qué no es corrupción, cómo se maneja situaciones nuevas, cómo nos enfrentamos frente a ciertas cosas que tienen que ver con escala, que tienen que ver con lo difuso de límites que se acabaron y que no sabemos cómo armar. Me parece que está esta percepción de algo que se fuma, pero que todavía no aparece otra cosa nueva, ¿no? Como sociedad, como forma de vivir, como forma de hacer negocio. Me parece que hay un momento de transición que no es solamente de la economía y de la crisis mundial, que es una cuestión ahí cultural, social y moral, pero que nos sacan las reglas de juego claras de todo, y que no, digo, esto que hicieron referencia a algunas, hay cuestiones históricas que no tienen que ver con la coyuntura actual político de gobierno en Argentina. Tercer punto, entonces, la importancia de las mesas, el tema de la transición cultural. El tercer punto, tal vez, más que un proyecto común, lo que hay que buscar son reglas consensuadas, ¿no? Nosotros, me parece que Argentina está demasiado sobrevalorado en la idea de un proyecto común como país. Y yo hay un ejemplo para mí dolorosísimo. Las mismas reglas de juego del fútbol se aplican al Barcelona y a Talleres. Digo, es el mismo deporte. Y o sea, no parece el mismo deporte, digo, ¿no? Uno lo ve jugar y es para suicidarse, no es, digo, pero las mismas reglas de juego. No son reglas de juego diferentes.
desde las mismas reglas de juego se construyen proyectos absolutamente distintos. Nosotros tal vez hemos insistido demasiado en un proyecto común, cuando la insistencia tal vez pase por reglas de juego, ¿no? Buscar, eso en ética se llama mínimos. En una sociedad plural no nos podemos poner de acuerdo sobre los máximos, cada uno tiene su proyecto de felicidad, nos ponemos de acuerdo sobre los mínimos. ¿Cuáles son los mínimos que vamos a aceptar como sociedad? Después cada uno vive la felicidad que quiere. Pero ¿cuáles son los mínimos? Yo creo que tal vez una discusión sobre esos mínimos, sobre reglas consensuadas en las empresas y dentro del sistema empresarial, sea una discusión importante. Y tal vez ahí está el rol de algo, ¿no? Que este sea un espacio de discusión de esos mínimos, no de proyectos comunes, porque las empresas de ustedes son distintas, tienen distintas formas, distintos negocios, cada negocio tiene su lógica, supongo que la lógica de la prótesis no es la lógica de la venta directa, digo, hay como formas distintas y tal vez ponernos de acuerdo sobre un proyecto sea algo imposible, pero no sobre reglas básicas. Y el último punto es lo de involucrarlo en la construcción de la comunidad, tal vez no lo de la participación, o sea, uno piensa la participación política como el candidato, pero no, o sea, no hace falta un candidato empresario, ojalá si hay, perfecto, vamos a tener un candidato sindicalista, podemos tener un candidato empresario, digo, es legítimo pedirlo. Lo que digo es, los empresarios pueden participar en el partido político que quieran, defendiendo intereses empresarios. Ni siquiera llegar al partido político, decir, bueno, estas reglas como empresa en Córdoba necesitamos estas reglas. Eso es participación política. Y si no lo dicen ustedes, alguien por ustedes lo va a decir. No hay vacío en la política, no hay tierra de nadie en la política, no hay desierto deshabitado en la política. Siempre hay alguien viviendo y operando. O están ustedes o está otro. Elijan quién va a estar. Listo. Bueno, yo diría que retomando el esquema que planteamos en el primer desayuno de ACDE, ahí insistimos, viendo la sociedad argentina, que la caracterizamos como una sociedad muy intervenida en general y en particular en la actividad económica por parte del Estado, descubríamos, digamos, la importancia del principio de subsidiariedad como base para organizar la sociedad y en particular la actividad económica. Luego la idea del empresario indirecto, que era lo que acá le llamamos las reglas de juego estables de largo plazo, y finalmente la importancia del empresario directo en sus múltiples formas de apropiación privada o de la sociedad civil. Y ahí yo diría que yo insistiría entonces de nuevo, como un principio que cruza todo lo que plantean las mesas, en el sentido de que el principio de subsidiariedad, en definitiva, es un principio clave de la filosofía social cristiana, que parte de reconocer que el derecho a la actividad económica es un derecho de las personas, no del Estado. Pero también se acepta que el Estado existe. ¿Cómo se da la repartición o coordinación entre el Estado y el resto de la sociedad? Por vía del principio de subsidiariedad, donde las sociedades menores, la empresa, las sociedades intermedias, las cooperativas, las asociaciones de todo tipo intermedias, con respecto al Estado, se ponen de acuerdo en, decíamos, tiene que haber una parte objetiva sobre cómo se distribuyen las responsabilidades para afrontar la actividad productiva de la sociedad. Y ese acuerdo tiene que ser estable, dice el principio de subsidiariedad. Y yo creo que ahí nosotros tenemos, por todo lo que hemos escuchado, hasta un cuestionamiento base, digamos, ¿no? Es como que post caída del muro de Berlín, medio que todavía pareciera que la del Estado es la actividad legítima y todo lo que no es estatal pareciera que tiene dudas, digamos, ¿no? Entonces eso ratificaríamos la profundización del principio de subsidiariedad que está bien presentado y completamente cubierto en el trabajo largo y en el sintético sobre el empresario en la Argentina del siglo XXI. Yo terminaría con una observación sobre un tema crítico, digamos, de esta presentación y de las mesas, que es el tema de las utilidades empresariales.
Y ahí, en mi exposición del primer desayuno, traté este tema y llamé la atención, como bien dijo Olmedo, no hay actividad productiva privada de largo plazo si no tiene excedentes, si no tiene utilidades netas libres para la persistencia de la actividad en el tiempo. Y llamábamos la atención sobre que hay que legitimar la utilidad empresaria, pero verla como un excedente de la sociedad, como también el Estado realiza actividades de inversión y de bienes y servicios no personales. Pero en la parte privada habíamos explicado, y esto va a reforzar el principio de subsidiariedad y del Estado indirecto, de que la cuestión es de que, en definitiva, la clave es que existan excedentes. ¿Cómo se aplican esos excedentes? Y lo que decíamos en el primer desayuno es de que si todo excedente privado se reinvierte, lo único que ocurre es que la titularidad de la propiedad o de la apropiación es privada. Pero en el momento que un excedente se transforma en máquina, equipo, edificios, tecnología, investigación y desarrollo, se socializa. Es decir, lo que existe es una apropiación privada, existe un título de apropiación, pero el excedente vuelve y se socializa, sí se reinvierte. De ahí venía lo que Parga planteaba, de la medida en que la inversión no figura como una política de Estado. Y entonces yo en esa charla del primer desayuno dije, entonces lo grave, muy grave, es la fuga de capital. Entonces, en este momento nuestra sociedad, no es la primera vez, tiene una fuga del excedente privado muy importante, decenas de miles de millones de dólares. Y ahí vuelve entonces, y bueno, ahí tendríamos un problema ético importante. El empresario está obligado a reinvertir en la Argentina si no hay reglas de juego estables de largo. Entonces, ahí viene la relación entre la actividad privada y el Estado indirecto, es decir, lo que acá le estamos llamando las reglas de juego de largo plazo, que posibilitan y facilitan la reinversión. Nosotros pensamos que toda política que trata de, por vía directa, neutralizar la fuga, fracasa. ¿Qué garantizan el largo? Las reglas de juego estables de largo plazo. Y ahí vendría lo último que decía Morelo en cuanto al acuerdo social que permita dividir estas funciones e ir en el largo plazo, no a ese acuerdo social macro, pero sí por lo menos a reglas de juego estables que determinen cómo se dirimen y reparten las funciones para un progreso social de largo plazo. Nada más. Bueno, muchas gracias por su presencia y su participación y los vamos a invitar para el próximo ensayo. Gracias. Hasta luego. ¿Puedo ver un poco cómo se va? Gracias, Marcelo.
Muy bueno, muy bien todo.